Sí, decía que vamos a continuar con esta otra parte. Vamos a estar dando continuidad al tema de G12. El G12 y las falsas doctrinas. En esta ocasión vamos a seguir en el tema, pero vamos a enfocar lo que es el sentimiento de culpa. Si yo quiero que esa parte se tome muy en cuenta, ya que en próximas ocasiones vamos a mostrar alguna gráfica, más o menos de lo que uno conoce, estudia y sabe, para gloria y honra del Señor. Enfocando lo que es el sentimiento de culpa. Con el tema general, los encuentros y G12, todas esas cosas. Mire, yo quiero aquí que leamos algunos pasajes bíblicos. Entre ellos, 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Vamos a ver. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos ni andemos más en la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo el apóstol: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. En cuanto a los designios de la carne, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Bien, con esos pasajes bíblicos leídos, damos paso a decir lo siguiente. Una de las razones por la cual el G12 desde la perspectiva encuentro ha tenido tanto auge y ha sido tan recibido o mejor recibido por la comunidad eclesiástica evangélica es por el sentimiento de culpa. Quiero hacer algunos señalamientos cómo opera el sentimiento de culpa. Desde el punto de vista del psicoanálisis, de Sigmund Freud, por cierto, y algunos teóricos más, los teóricos de la psicología. Mire, ¿por qué ha tenido tanto auge? ¿Por qué ha sido tan bien recibida la doctrina de los encuentros? Que como ya sabemos es parte de la nueva era. Ha sido recibida también, muy bien recibida, por esa parte del sentimiento de culpa. Si en esta ocasión decimos algunas de las vainas que tiene que ver con los encuentros, cómo es el envolvimiento, o sea, cómo es que esto funciona, cómo es su desarrollo, qué objetivo tiene, para qué se hace, entre otras preguntas más que podemos hacerle al mismo tema. Encontraremos que de una manera sutil, oiga esa palabra, sutil, el enemigo se la ingenia para confundir a las masas. Y digo sutil y se las ingenia porque
en estos movimientos evangélicos, que ya no es un secreto para nadie, porque mi Señor y Salvador, quien pagó el precio por mí, Jesucristo, lo proclamó, lo declaró y lo enseñó. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Y una de las razones por la cual yo te esté diciendo esto a manera de reflexión no es que sea un superdotado, es que la misericordia del Señor, la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. El Señor sabe que dentro de los grupos evangélicos hay mucha gente que le anda buscando de corazón, que tiene hambre y sed de Dios. Pero una vez llegan a estos movimientos, como me pasó a mí, señores, a mí me sucedió. Tú sabes lo que es llegar en el 91 a una congregación donde yo más o menos creía que ahí enseñaban la verdad. Llegar con 20 años, con muchas aspiraciones, en el ímpetu de la vida, imagínense 20 años, con todas esas aspiraciones de sueños, de futuro, de cosas, de lograr, de alcanzar metas, pero sobre todo la meta número uno desde niño era que desde niño me latía el corazón, desde niño sentía una pasión y un fuego en mi interior que ni lo podía describir, de hecho ni tampoco a esta altura de juego puedo. Pero desde niño sentía ese fuego que quemaba mi interior y yo sabía, oh Dios, tengo que contener mis emociones porque lo que siento es muy fuerte. Perdónenme. Así que desde niño yo sentí esa pasión, ese fuego que me envolvía el alma, pero yo decía, pero ¿cómo será que yo voy a buscar a Dios? ¿Cómo será que yo voy a acercarme? Como sé que hay mucha gente que está en esas mismas condiciones, que personas como yo llegaron a las congregaciones con ese deseo, con esa hambre. Y la persona que empezamos a ver allí en aquellos lugares, esa gente que uno empezó en cierto modo a admirarlo y a mirar su testimonio y su vida de cristiano, pues uno le llamaba la atención y uno decía, bueno, aquí hay gente de Dios, aquí hay gente de testimonio, aquí es donde yo debo estar. Yo creo que aquí fue que Dios me llamó. Así, en esa idea uno se va perfilando, se va trabajando, se va mirando. Bueno, y en fin, pero ¿qué ocurre? Que en el mismo momento que llegamos con esa hambre a estos caminos, de corazón empezamos a buscar a Dios. Y Él lo sabía, Él lo sabe. Ahora, yo te aseguro a ti, te puedo decir con toda seguridad, sin la más mínima razón a dudar, que si tú eres de los que ama y busca a Dios, así con Dios te encontrará. Si tú eres de los que tiene esa pasión y ese fuego, Él no te va a dejar perder. Ahora, por razones, por temas, por palabra, por prédica como esta fue, que mi vida fue despertando y yo fui acercándome a la verdadera realidad a la cual yo desde niño sentí ese llamado. Es un asunto de querer, de amar y de escudriñar esto. El Señor dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y la misma dan testimonio de mí. Entonces te reitero, si tú eres de esa gente que ama, que siente pasión por el Señor, que le busca, haz caso a este mensaje, por favor, porque es para ti. Entonces, una vez llegamos a la congregación con ese ánimo, con ese deseo, también el diablo empezó a hacer su trabajo. Leíamos las Escrituras y es posible que a ti te haya sucedido lo mismo que a mí. La mayoría de cosas que escudriñaba y leía ahí, pues, yo en mi caso veía que no tenían qué relación tiene con la vivencia que hay aquí, qué sé yo, tantas cosas.
Pero uno decía, bueno, pero es que como yo no tengo gran conocimiento, es que yo soy nuevo, quizá no entiendo nada, o sea, entiendo alguna cosita de lo que ellos dicen o hacen, pero es que soy nuevo, pues tengo que seguirme instruyendo por ello para... Bien dijo el Señor cuando señaló a los fariseos y le dijo, ustedes recorren tierra mal buscando a un prosélito, a un candidato, y una vez lo encuentran, lo hacen doblemente merecedores de la condenación que lo que eran antes. Qué serio es esto, ¿eh? Es posible que hay algunas congregaciones donde no lo descarto, y no lo puedo descartar tampoco, de donde ahí hay ministros, hay hombres que han mantenido una línea, han mantenido las Sagradas Escrituras, y quizás tú no hayas sufrido la misma experiencia que me pasó a mí, muchísimo mal está sucediendo y no se sabe, y ojalá que puedan y logren despertar y sacudirse y salir de ahí, como dice Apocalipsis 18, salid de ello, pueblo mío, 18:4, salid de ello, pueblo mío. En fin, el sentimiento de culpa, ¿cómo operan los encuentros? Desde las estrategias como primera parte de lo que tiene que ver cuando una persona va a un encuentro, existe lo que se llama la primera reunión. La gente que conoce de la masonería sabe muy bien que en la masonería se hacen una serie de pactos de silencio. Así que en los encuentros, primer punto, se hace una reunión y se hace un pacto de silencio. Hay cosas que ya a esta altura de juego, yo estoy hablando de muchos años ya para acá, que se han modificado por las presiones que ellos han recibido, los encuentristas, es decir, sus principales líderes, han recibido algunas presiones de la sociedad y han cambiado algunas de esas cosas. Pero los objetivos son lo mismo. Así es que se empieza con un encuentro, con una reunión. Los encuentros empiezan con una reunión. Se adiestra a los candidatos que van a ir y se le hace pasar por un pacto de silencio. En dicho pacto, la persona a ese lugar ya cuando llegó el día que se van, allí en aquel lugar no se permiten celular, no se permiten cámara. Si en ese lugar alguno de los líderes del encuentro ven que usted está haciendo algunas anotaciones que no vayan o algunas grabaciones, de hecho, no le permiten entrar para grabar nada, está totalmente prohibido. Ahí entonces entra lo que es la primera parte del pacto del silencio. Bueno, en su entrada, y aquí entra una parte muy importante, la parte ya cuando tú llegas al lugar determinado donde se va a realizar la actividad, allí entonces se establece, ya de entrada hay música. Y usted diría, ¿y qué tiene que ver la música? La música tiene bastante que ver. Es una música subliminal como plato de entrada principal. Es una música subliminal. Es una música seleccionada y escogida. No vaya usted a creer que la música que suena ahí es porque a alguien se le antoja. Pongan música. No. Eso es muy bien elaborado. Esa música tiene tema. Y lo que primeramente tiene como objetivo es que la persona entre en un proceso de relajación, música subliminal. Esa música que las iglesias la han sustituido, de hecho,
donde ya hay himnarios ni música espiritual, o sea, canciones espirituales. Las canciones espirituales en la gran mayoría de las congregaciones evangélicas no se usa. Una pregunta así por decirlo. ¿En tu congregación usan el himnario? Bueno, responda si usted, no me interesa la respuesta. Esa música va dirigida a ir preparando la mente de las personas que están allí. Es una música que toca lo sentimental. Acuérdese que estamos hablando más específico sobre el sentimiento de culpa. Porque lo primero que tiene que salir a brote allí a través del psicoanálisis de Sigmund Freud es la parte sentimental. Así como lo oye. Entonces, si se va a atacar el sentimiento de culpa, ¿para qué se va a atacar? O sea, ¿por qué se quiere enfocar el sentimiento de culpa? Ya lo verás. Si usted pasó por el encuentro, si no ha pasado y quiere pasar, eso son cuentas suyas. Usted sabrá, usted se atiene a la consecuencia y usted toma sus decisiones. Yo simplemente estoy llamado a decir esta verdad, porque para eso fui llamado y escogido y seleccionado entre muchos, para gloria y honra del Señor. Mire, ahí entonces entra la parte, ya está la música, ya usted está en el lugar. Se va a empezar a dar el siguiente paso en esa actividad, donde los conferencistas escogidos y seleccionados para la ocasión ya tienen los temas a tratar. Por eso le dije al principio que la música no es al azar. La conferencia y los temas tienen mucho que ver con la parte de la música, porque esa es la plataforma. Música es igual a plataforma de encuentro. En esa formulita hay mucho que decir. Bien, habría que agregar que una de las razones por la cual las iglesias evangélicas en su mayoría sacaron el himnario y cánticos espirituales y entraron esta música moderna que se ha venido escuchando hace décadas ya. Y aquí hay que mencionar, aquí sí voy a mencionar algunos de esos supuestos artistas o adoradores, entre comillas, que no es más que parte del mismo movimiento ecuménico que opera dentro de la iglesia evangélica. Y todos estos cantantes que yo pueda mencionar ahora, que me lleguen a la mente así rápido, entre otros, son ecuménicos. Y de evangélicos y de cristianos tendrán mucho. Dios tenga misericordia. No creo. Estoy muy dudoso que sean, muy dudoso ahí, que sean cristianos de verdad. Número uno, porque su música no lleva un destinatario. Los opuestos cantan blasfemia. Usted va a escuchar a un Ahí me robaste el corazón, Ale Campo. Usted va a escuchar a un Adrián Romero. Por cierto, me robaste el corazón, no sé, creo que del Adrián Romero ese. Bueno, el asunto es que el taller del maestro están envueltos toda esta música que yo pueda mencionar y estos nombres, parte de Marco Witt, parte de la Gandara o Gadara, qué sé yo, como que se llama la fulana esta. La supuesta artista esta, creo que es de la Romano Digüey, la Goodman, que ni siquiera me atrevo a mencionar el primer nombre, que ya usted sabe el trasfondo de su nombre. Bueno, en fin, entre otros, son simple y llanamente cantantes que pertenecen a la nueva era y son ecuménicos. Por eso la mayoría de su música no tiene a un destinatario. Es música muda, que yo se la puedo dedicar a mi novia, a mi novio, dicen las mujeres. Se la puedo dedicar a un amigo, a una amiga, en fin.
se la puedo dedicar a Satanás, al altar. En fin, es una música hecha para toda y para todo, solo que no es música espiritual, valga la redundancia. Esa gente no canta música espiritual. Si la cantaron en un momento, yo no sé. En realidad no lo sé. Y ni me importa, ni me interesa. Vamos al punto. ¿Qué es lo que se quiere enfocar de inicio o como primera parte en los encuentros? El sentimiento de culpa. Porque si hay algo que le va a dar buen resultado al encuentro es animar, sustentar, alimentar el sentimiento de culpa. Leímos 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El sentimiento de culpa no funciona, oiga bien esto, el sentimiento de culpa no funciona, nunca va a funcionar si a este no se le acompaña con la regresión. Repito, el sentimiento de culpa no funciona si no hay regresión. Ahora, ¿qué es la regresión? Si usted creyente ha leído la Biblia o la va a leer, se va a encontrar o se ha encontrado que la palabra te dice, si tu pecado, yo me olvidaré, yo limpié, yo te lavé, me olvidé de tu pecado, lo eché tras mi espalda, dice la palabra, para no recordarlo más. Eso en cuanto a aquel que tiene la habilidad y la capacidad de lavarte y perdonarte, él dice, me olvidaré ya de ello. Señores, toda persona sabe, todo hombre sabe, toda mujer sabe, que en una relación que se esté recordando el pasado de algo que te sucedió, mientras se esté recordando ese pasado, no va a haber una relación marital, ya sea de noviazgo, no va a haber una relación sana, ni siquiera entre los amigos se da una buena relación si estos se están recordando el pasado. ¿Qué necesidad tiene el Señor de estarte recordando el pasado? ¿Acaso la Biblia no dice? ¿La Biblia acaso dice? Dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que el único que está en la capacidad y dispuesto para recordarte tu pasado es Satanás, tu propio enemigo, tu principal enemigo, el enemigo de vuestras almas, el acusador, dice la palabra, de nuestros hermanos en Apocalipsis. Sentimiento de culpa. No funciona. Tercera vez, no funciona el sentimiento de culpa sin la regresión. La palabra del Señor es muy enfática cuando dice que los pecados pasados, que la sangre de Cristo es la única y suficiente, que no satisfacieron a Dios los sacrificios de animales ni de aves, que lo único que complació al Padre en la revelación de Cristo como Cordero, que fue el mismo que se inmoló y se ofreció, fue su propia sangre como remisión y para perdón de pecado. Es aquí entonces con los encuentros, a ti se te hace revivir el pasado a través de la regresión para luego enfocarte en esa escena del sentimiento de culpa donde tú sientes que tu pecado se tan vivito ahí encima de ti. Pero ¿por qué se dio esa parte? Porque ya te trabajaron la primera parte. No fue melaganariamente que llegaste ahí a sentirte ya en esa presión. Muchas de la gente, por no decir la mayoría que pasó por ese encuentro,
sintieron regresión, la mayoría volvió a su pasado. Yo te puedo decir de gente que conocí en la congregación por muchos años, que luego empezaron a vivir, a decir, después que llegaron de los encuentros, que ahora es que ellos eran cristianos, que ellos no eran cristianos. Oh, pero ven acá. Y tú sabes qué te llevó y qué lo llevó a esa gente a decir eso. El sentimiento de culpa a través de la regresión. A eso se han prestado la mayoría de esos pastores evangélicos, que la mayoría que dirigen esos encuentros son pastores evangélicos que yo conozco. Por eso decía en la primera parte que es aqueante, que es desagradable, que es bajo, que da pena, oye, que un ministro del evangelio que se considere ser pastor tenga que obligar a su congregación, como yo sé que se ha hecho, que se ha obligado a gente a participar de ese encuentro, a tal punto que se le ha dicho, si usted no participa del encuentro, usted tiene que irse de aquí o usted no puede ser un líder de esta congregación. Que no me discutan lo contrario, que yo sé muy bien de lo que estoy hablando. Perdón. Ahí va la parte del sentimiento de culpa. La persona una vez se siente ahí, mira, amarrado a ese sentimiento de culpa. A la mayoría le coge con llorar. Hay gente que llora en esos días más que ha llorado más en 3 días que en toda su vida. Oye, ha habido gente en esos encuentros que se ha visto en una situación de crisis emocional, oye, tan terrible, pero tan terrible, que ellos mismos han dicho, y si de lo que me están escuchando han pasado la experiencia, saben muy bien que ustedes mismos han dicho, pues yo creía que Cristo ya había lavado mi pecado y mi culpa, pero en los encuentros yo lo encontré a todo carajo. ¿Y cómo no lo va a encontrar a todos esos pecados? Si te hicieron pasar, si tú te sometiste a pasar por ese sentimiento. Tienes que sentir la reacción y la regresión, por eso te sientes, personas se han sentido sucias totalmente. Porque si algo tiene en profundidad el sentimiento de culpa a través de la regresión es que la persona se siente sucia, como si estuviese viviendo el mismo pasado en cuerpo y alma en ese mismo momento. No me pueden decir que no. Y aquí cabe una buena pregunta. ¿Usted estuvo en esos encuentros? Ya yo estaba perfilándome para ser un líder de encuentro, déjeme decirle. Yo había pasado por todo ya lo que se pasaba. Pero a mitad del asunto empecé a abrir los ojos. Y en una manifestación que yo estuve de esos encuentros, yo saqué mi lapicero y empecé a escribir en mi libreta una serie de cosas para luego analizarlas, ¿tú me entiendes? Porque no podemos estar con todos los ojos tampoco. Después de cómo yo me arrepentí de eso será otra historia para otra ocasión. Pero no quiero desenfocarme de la parte del sentimiento de culpa y la regresión. En una ocasión entonces, que como le dije, que yo estoy tomando nota porque estoy viendo manifestaciones que no son bíblicas ni son, me tienen con... Uno de los líderes se me acercó y me abordó y me dijo que yo no tenía ningún derecho para hacer eso. Oye bien, yo siendo que yo no tenía ningún derecho para hacer eso. Y preguntó ese líder hasta de qué congregación yo venía y hasta el nombre de mi pastor para esa ocasión preguntó. Esto se maneja con un celo que los que solamente quizá han participado, han ido ya, pero un líder no. Esto se maneja con un celo y no de Dios. Mire, es penoso entonces, que el psicoanálisis de Sigmund Freud, es penoso, haya sido la sana doctrina sustituida por el psicoanálisis
del famoso Sigmund Freud. El psicoanálisis no se da sin regresión. Por eso yo decía que la columna principal de los encuentros es el psicoanálisis. Porque que hay una sincronización, hay un amarre entre una cosa y otra. Entonces, en ese sentimiento de culpa que la persona está experimentando en ese momento, les decía que hay personas que han hecho crisis, pero sumamente delicada. Pero sumamente delicada. Ahora, por experiencia te puedo decir, por experiencia de personas muy allegadas a mí, que me contaron, hay de ellos que yo sé con nombre y apellido que pasaron por esas situaciones y se frustraron y están frustrados para toda la vida. Han sido marcados para mal para toda la vida. Otros me pueden decir, ay, usted está exagerando, porque en esos encuentros yo recibí mucha liberación. Ah, tú recibiste liberación. Si tú eres de la persona que se atreven a decir eso, óyeme bien, hace rato que tú desertaste de la fe. Hace rato que tú blasfemaste de lo que es la sana doctrina. Hace rato que tú ni conociste ni conoces lo que es el verdadero evangelio. El que me dice a mí que en los encuentros recibió liberación y que su vida fue bendecida a partir de ahí es un mentiroso. Porque nunca, jamás en la vida los encuentros van a tener la habilidad y la capacidad de sustituir la sangre de Cristo. Nunca en la vida. Y esos sentimientos de culpa, ¿por qué no dicen los líderes de los encuentros esto? ¿Por qué no dicen que después que ahí hay personas, ahí hay cristianos que después que fueron al primer encuentro, han tenido que seguir yendo al primero, al segundo y al tercero, y algunos de ellos, por no decir mucho, han tenido que ser intervenidos a nivel de psiquiatría? Eso sí no lo dicen ustedes, líderes encuentristas. Eso sí no lo dicen ustedes. ¿Sabe por qué ustedes no lo dicen? Porque ustedes son líderes fraudulentos. ¿Sabe por qué ustedes no lo dicen? Porque ustedes son unos manipuladores y unos seductores. Por eso ustedes no lo dicen. ¿Y sabe por qué otra razón ustedes no lo dicen? Ni se quieren enfrentar a esta verdad. Porque ustedes temen perder la posición de liderazgo que ustedes supuestamente tienen. Oye, ellos no hay mayor liderazgo que serle fiel a Cristo en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese sentimiento de culpa, señores, y excúsenme que haga tanto énfasis en esto, pero si nosotros supiéramos lidiar con el sentimiento de culpa en Cristo, fuéramos completamente libres. Pero es lamentable que hay muchos cristianos todavía que no saben lidiar con el sentimiento de culpa. Número uno, porque no están dispuestos a arrepentirse ante la presencia del Señor. Número dos, porque no quieren renunciar a su pecado oculto. Y número tres, porque temen ser cuestionados por los demás. Oye, yo vengo a decirte en esta hora que no importa hasta dónde pueda llegar el ser humano cuestionándote, que no importa hasta qué punto puedan llegar hablando de ti, lo que importa y lo que vale es que tú honres al Señor mientras tú puedas en esta tierra. Pronto será tarde. Entonces, para esta ocasión vamos a dejarlo hasta ahí. Dios le bendiga.